Bueno, bueno, y esto también, digamos, lo van a ver en la otra clase, ¿sí? Lo que es recepción del recién nacido y cuidados posparto o de internación conjunta, ¿sí? Pero es importante, ¿sí?, que tengan en cuenta, volvemos a lo mismo, ¿sí? Tener preparada la unidad para la puérpera, para el recién nacido, siempre teniendo en cuenta el peor escenario, ¿sí? Entonces, yo como enfermero tengo que tener todo preparado. No trasladar sola, ¿sí?, a la mujer a la sala de parto o a la internación, siempre hacerlo con la ayuda del camillero, ¿sí? Pasar siempre a la puérpera, como hablábamos de camilla a cama, y de camilla a camilla de parto, ¿sí? Realizar control de signos vitales, valoración del dolor, ¿sí?, a través de la escala numérica. Verificar la permeabilidad del acceso venoso periférico, que esté rotulado y que el rótulo diga qué solución tiene, qué medicación, cuál es la dilución de la misma, cuál es la dosis, ¿sí?, por ejemplo, de la oxitocina, que generalmente es la que más se utiliza, la fecha, la hora y el agente que preparó esta medicación. Observar también la coloración de la piel, ¿sí? Evaluar el globo de seguridad de Pinner, ¿sí? Es decir, que el útero está duro, ¿sí?, y firme, acompañado de entuerto, ¿sí? Y ahí vamos a hacer masaje, ¿sí? Ese es uno de los primeros cuidados de enfermería, ¿sí? Más allá de que yo haga una valoración cefalocaudal rapidísima, ¿sí?, evaluando, ¿sí?, el ABC, digamos, o los tres aristas, ¿sí?, ver, digamos, el grado de conciencia, ¿sí?, la respiración y la circulación. Voy a valorar el útero, que esté duro, que esté firme, y voy haciendo masajes y observando, ¿sí?, que salgan, digamos, loquios, y tienen que ser hemáticos, ¿sí? Bueno, esto de que decía de los masajes para favorecer la involución uterina, revisar los genitales externos, ¿sí?, en busca de lesiones del canal de parto o, digamos, de desgarros, ¿sí? Revisar este tipo de suturas, ¿sí? A veces a veces vienen ya coronando, digamos, la paciente viene con el feto coronando, entonces directamente pasa, ¿sí?, a la sala de parto, y porque es adolescente, se tiene que hacer episiotomía. Como digamos, el feto es tan grande y tiene un peso considerado, se producen desgarros, ¿sí?, y a veces en la sala de parto no se ve, pero cuando vamos a internación lo observamos, entonces tenemos que dar aviso, ¿sí?, porque eso, digamos, se debe lavar siempre con agua fría, se debe colocar hielo en la digamos, en la región, ¿sí?, genital. Bien, y generalmente en el hospital utilizamos 1 litro, ¿sí?, de agua fría y diluimos con 20 mililitros de iodopovidona, ¿sí?, jabonosa. Nuevos estudios dicen que ya la iodopovidona se debe dejar de utilizar, pero bueno, estamos en ese proceso, ¿sí?, de hacer ese cambio, digamos, de iodopovidona a jabón neutro, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, tenemos que evaluar, más allá del costo-beneficio, evaluar cómo lo vamos a implementar, ¿sí? Evaluar las características de los loquios, ¿sí? Tiene que ser de color hemático, tiene que tener olor a sangre, ¿sí? ¿Qué cantidad tiene,
¿sí? Y cómo va evolucionando, ¿sí? El color de los loquios, el olor, ¿sí? Y la cantidad. Detectar tempranamente las complicaciones, ¿sí? Como hemorragia e infección puerperal. La infección se da pasada las 24 horas, ¿sí? 48. Por eso es importante la educación que nosotros realizamos, ¿sí? Las primeras higienes, ¿sí? Las realizamos nosotros, enfermería, pero vamos siempre educando a la paciente cómo se debe higienizar, ¿sí? Y cada vez que, digamos, orine o al principio va a tener hasta miedo de defecar, tenemos que explicarle, ¿sí? Que obviamente va a ser molesto, hasta si tiene episiotomía y desgarro va a ser muy doloroso, ¿sí? A veces hay que darles hasta lactulón para que puedan, digamos, defecar, porque tienen, digamos, es molesto y ocasiona en algunas situaciones dolor, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta, ¿sí? Lo que habíamos hablado anteriormente de los signos de alarma, ¿sí? Valorar los miembros inferiores, ¿sí? Esto hablamos de puerperio inmediato, es decir, la mujer termina de parir y qué es lo que yo tengo que valorar antes de llevarla, ¿sí? Y entregársela a mi compañera, digamos, de internación conjunta. Todo esto yo ya lo tengo que valorar y obviamente dejar registrado, ¿sí? Valorar entonces los miembros inferiores, ¿sí? El color, la sensibilidad, la perfusión, ¿sí? Los pulsos, ¿sí? Entonces, yo, ¿cómo valoro la hemodinamia? ¿Sí? A través de la perfusión tisular periférica. Entonces, digo, si tiene adecuada perfusión tisular periférica o está hipoperfundida, ¿sí? A través del relleno capilar, ¿sí? Que debe ser menor a 2 segundos, y de los pulsos, ¿sí? A través de la frita, que era frecuencia, ritmo, intensidad, temperatura y amplitud. Favorecer siempre la lactancia materna, a menos que le haya dado metabolito positivo que tenga VIH. Pero si no, siempre vamos a favorecer la lactancia materna. Si la madre decide, ¿sí? No darle la teta y no tiene estas dos contraindicaciones, vamos a hacer educación, ¿sí? Primero vamos a hacer una entrevista, nos vamos a tomar el tiempo de hacer una entrevista y obviamente que le vamos a dar todas las herramientas, toda la información y todos los beneficios que tiene la lactancia materna, ¿sí? Que también ayuda a contribuir a la involución uterina. Estimular, si es un parto eutóxico, es decir, normal, vamos a estimular la deambulación temprana, ¿sí? La primera y segunda curación, digamos, curación, higiene, la realizamos nosotros, ¿sí? Ya la tercera, la paciente, a menos que haya tenido una atonía uterina o tenga otro tipo de complicación, pero si no, se puede levantar y ya higienizar en el baño. Proporcionar y educar sobre la alimentación adecuada a la madre. Vamos a hacer hincapié en la hidratación, ¿sí? Mientras más se hidrate, mayor, ¿sí? Leche va a tener, ¿sí? Más calostro va a tener. Vigilar el comienzo de la diuresis espontánea, ¿sí? Esto de educarla también, que le va a arder, que va a sentir una molestia, ¿sí? Pero puede orinar y ir, digamos, rociándose, digamos, agua fría. Eso ayuda muchísimo. Identificar también la necesidad de información y asesoramiento con relación al autocuidado, ¿sí? Esto de la planificación familiar, los cuidados del recién nacido, ¿sí? Hay mujeres que desconocen totalmente de cómo cuidar a un bebé, entonces tenemos que comenzar con la educación de cero, ¿sí? Ahí también vamos a tener en cuenta los signos de alarma de cómo cuidan, ¿sí? Al recién nacido.
si son cuidadosas, cómo le sacan la ropa, cómo le colocan la ropa, cómo le cambian el pañal, ¿sí? Cómo es este vínculo cuando le dan la teta, ¿sí? Educar también para prevenir infecciones, ¿sí? La higiene personal y genital a la hora de, digamos, la alta médica. Bien. Algo muy importante que tienen que hacer, ya sea cuando en las prácticas o cuando trabajen, es explicar siempre cuáles son los signos de alarma por los cuales la madre tiene que consultar a la guardia ginecobstétrica o llevar a la guardia de pediatría al recién nacido, ¿sí? Es importante que nosotros hagamos mucha educación, ¿sí? Porque hemos vivenciado situaciones donde el recién nacido, digamos, ya, digamos, viene con una emergencia de la cual lamentablemente se puede hacer poco y nada, ¿sí? O todas las intervenciones que realizamos lamentablemente no alcanzan porque los signos de alarma no estaban, digamos, en la familia o en la madre, ¿sí? Insistir sobre el seguimiento, ¿sí? De las consultas en el control del puerperio y obviamente del recién nacido. En caso de cesárea, se debe explicar a la madre que no debe hablar para que no se produzca distensión abdominal, porque esto provoca un dolor muy, muy intenso, ¿sí? Y comienza con cólicos. También colocar fajas, ¿sí? Que esto ayuda hasta a la involución uterina, ¿sí? Vamos a valorar la herida quirúrgica, que la misma no presente signos de infección, y esta se debe realizar con técnica séptica cada 24 horas. Bien, en el caso de una paciente una mujer que tiene poscesárea inmediata, ¿sí? No debe deambular hasta que no presente síntomas, digamos, de sedación, ¿sí? Porque produce esto hipotensión ortostática, ¿sí? Y la paciente sufre una caída, ¿sí? Valorar la pérdida de loquios, ¿sí? Que suele ser en menor medida que en el parto eutóxico. Y esto lo vamos a ver, ¿sí? En otra clase, pero sepan que la oxitocina, ¿sí? Es, digamos, la droga de elección, ¿sí? Que se utiliza en los partos inducidos, ¿sí? O en los partos eutóxicos. La presentación viene de 10 unidades universales y de 5. Es muy importante que hagamos triple lectura de la ampolla, ¿sí? Porque vienen estas dos presentaciones. Esas son las indicaciones, ¿sí? En aborto, aborto incompleto, aborto terapéutico, hemorragia, posparto, ¿sí? O inducción del parto. Las contraindicaciones, ¿sí? Es que puede producir hipertonía, ¿sí? De las contracciones uterinas. Se administra intravenosa e intramuscular. Y el efecto adverso, ¿sí? Cuando se utiliza por infusión endovenosa, ¿sí? Es que su administración a dosis, ¿sí? Altas produce una sobreestimulación uterina, por lo que puede causar sufrimiento fetal, ¿sí? O sea que es muy importante, ¿sí? Cuando no, la administración no la hacemos por bomba infusora, hacer, digamos, el cálculo, ¿sí? Y tomarnos el tiempo de hacer gota minuto, ¿sí? El cálculo de gota minuto, porque puede producir sufrimiento fetal, asfixia, ¿sí? Es decir, hipoxia fetal y muerte. Bien.
En el parto inducido, ¿sí? Se administra generalmente, ¿sí? Se administran 5 unidades de oxitocina en dextrosa al 5% en bomba infusora, ¿sí? Siempre se debe administrar por bomba y no por goteo, ya que puede producir hipertonía, hiperdinamia, ¿sí? Hasta estallido de útero. Y a medida que va avanzando el trabajo de parto, ¿sí? Se aumenta el goteo de infusión, ¿sí? Esto cuando es un parto inducido, ¿sí? También se puede administrar de 15 a 20 unidades universales, ¿sí? E ir siempre valorando la condición clínica de la paciente. Esto siempre según indicación médica, ¿sí? Y en pacientes multíparas, ¿sí? Como tienen más riesgo de desarrollar atonía uterina, es decir, hemorragia posparto, ¿sí? Se administra hasta 30 unidades universales más ergonovina, ¿sí? Intramuscular. Y en el alumbramiento, para prevenir esto, ¿sí? Se le administra 10 unidades, ¿sí? Vía endovenosa. Bien. Dejar de compartir. Si les parece, hacemos un corte de 5 minutos, ¿sí? Y vamos con un caso de del tema. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Son 11 y 16. Dale, y 16, entonces volvemos.